Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriela Ciminieri, creadora y directora de la Escuela de Astrología Viva, y hoy quisiera compartir con los estudiantes de astrología el análisis que hice de la carta natal de Sergio Massa, culminando así con el análisis de los tres candidatos que están primeros en las elecciones presidenciales. Vimos la carta natal de la Argentina, la podés ver en el canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita, y la carta de Milei y de Patricia Bullrich. Ahora, bueno, nos toca Sergio Massa. En pantalla ya mismo les voy a compartir para todo el análisis la carta y pueden observar, bueno, que Sergio Massa nació bajo el signo de Tauro, el 28 de abril de 1972, 8:30 de la mañana, en la ciudad de Buenos Aires. Su luna está en Escorpio y el ascendente en el signo de Tauro. El binomio complementario Tauro-Escorpio, fuerte en esta carta, con un Plutón fuerte, tierra-agua. Conforman un eje de polaridades cuyo tema es cómo comparto energía con el otro, que es mío, que es tuyo. Es un eje cuya promesa virtuosa lleva a la alquimia, a la integración de estas fuerzas opuestas pero complementarias para potenciarse y hacer las transformaciones más vitales que se requieren en todo proceso de evolución. Es el eje más potente del zodíaco para mi modo de ver, capaz de levantar una nación destruida y convaleciente y cambiarle su economía, por ejemplo. Sin embargo, cuando esta potencia no solo no se aprovecha, sino que se usa en su vertiente oscura, es muy complicado. Es una batalla campal de lucha de poderes, de ambición, de manipulación, de estrategias oscuras, de apropiación de los bienes ajenos y completa destrucción. Comencemos entonces por la luna en Escorpio. En su expresión luminosa es una fuerza psíquica de tremenda capacidad de regeneración, de transformación, capaz de abordar temas muy complejos para liberarlos, reciclarlos. Tiene el potencial de acompañar procesos de saneamiento muy profundos, difícilmente manejables para otras energías. La luna en Escorpio tiene un umbral de intensidad alto, y en su expresión distorsionada, esta luna hará cualquier cosa para sobrevivir y tomar lo que necesita. El fin justifica los medios, es la frase que encuentro más adecuada para esta luna, en sombra, por supuesto. Lo que es su talento de bucear en las profundidades para liberar el dolor, se convierte en su detrimento cuando encuentra gozo en el conflicto, en maniobras oscuras, rozando la toxicidad, la manipulación, y su versión distorsionada por excelencia, la sociopatía y la psicopatía, el sadismo, que lleva a infligir daño sin registrar la más mínima emoción. Su luna está a los 7 grados de Escorpio, haciendo conjunción con el Júpiter de la carta natal de la Argentina, que está en casa 1 en Escorpio, pudiendo ser, en la dimensión más virtuosa del arquetipo, yo los voy a ir llevando de la versión más virtuosa a la menos virtuosa, y en el medio hay mil grises, ¿no? Una fuerza capaz de activar poderosos procesos regenerativos y de saneamiento, como así también de amplio crecimiento y apertura al mundo. Júpiter representa esta salida al mundo, este abrirse al mundo. Y entre varias otras cosas, Júpiter representa para la Argentina las riquezas del país, las finanzas de amplio alcance, los organismos financieros de alto vuelo, como el Fondo Monetario Internacional, el comercio, las relaciones con el exterior, la entrada a la comunidad internacional, el poder judicial, la inflación, etcétera, en todas estas áreas. En su faceta corrompida, esta luna en Escorpio manipula los recursos, en este caso del país, como la moneda, a su conveniencia, amplificando los procesos inflacionarios exorbitantemente, tomando los recursos que no le corresponden, mutilando las finanzas. La luna en Escorpio de baja frecuencia es destructora de aquello que da vida y nutre. Queda pegada a lo tóxico y se manipula justificando cualquier acción para llegar a sus fines.
Sigamos ahora con el Sol, que está a los 8 grados de Tauro en casa 12, también opuesto al Júpiter de la Argentina. Con un orbe amplio, pero para poder poner esta dimensión de lo taurino y de lo escorpiano en la carta natal del país. Tauro, vuelta, en su versión más luminosa, habla de un contacto orgánico, natural, con la vida, la capacidad de proveer y proveerse de todo lo que la riqueza de la naturaleza tiene para ofrecer en abundancia y multiplicarlo. Sabe conectar con las necesidades básicas y abastecerlas con creces, en abundancia y con placer. Posee un don natural para manejar los bienes, los valores, el dinero, las finanzas y manejar un justo equilibrio entre el dar y el recibir. Es un signo regido por Venus, quien tiene esta contemplación o mirada del otro en cuenta. Pero en su versión más oscura, Tauro toma lo peor de su opuesto complementario Escorpio y desata una avidez insaciable por tomar más y más, sin escrúpulos ni consideraciones morales. Pierde por completo la equidad en el dar y en el recibir, y quiere todo y va por todo, y se maneja sin impunidad con los valores, y queda envuelto en una energía de autocomplacencia y desenfreno. Y en cuanto al Sol, me quiero detener en su emplazamiento, dado que no es un posicionamiento cualquiera. Su Sol está en casa 12, y esto es importante que lo entendamos porque nos concierne muy especialmente a todos nosotros, que somos el colectivo, porque la casa 12 se relaciona con el inconsciente colectivo, y quien tiene su Sol allí registra las tendencias colectivas y sabe cómo dirigirse a las masas, sabe qué decirles, mira, su apellido, masas, sabe qué decirles, porque es un tema de resonancia energética, resuena. Es como un gran espejo o proyector que devuelve la imagen que el colectivo proyecta, sea esta una imagen sublime o más desdeñable. Los planetas en 12 tienen una suerte de capacidad hechizante que provoca resonancias en los demás. Un arquetipo puede ser un encantador de serpientes, un provocador de múltiples reacciones, ¿no? La persona con su Sol en 12 se alimenta del colectivo y de alguna manera queda atrapada en la imagen. Maradona tenía su Sol en 12 en Escorpio, en casa 12 y en Escorpio, sí. Y vimos cómo fue un dios y un rey, y también fue un dios y un rey destronado. Quien tiene el Sol en 12 tiene recuerdos de haber vivido el arquetipo del rey o el arquetipo junguiano del gobernante, y viene a la Tierra con una misión de servicio. Viene a dirigir, a guiar a los demás para que encuentren su propio centro vital, su eje, su propósito. Bien vivido es una energía maravillosa de inspiración, pero de mucha dedicación, ¿no? De mucha dedicación a los demás, que podría llevar, por ejemplo, en este caso, a una nación entera a recuperarse, recuperar su lugar en el mundo, su fuerza, su vida. Pero hay que estar a la altura de un Sol en 12, hay que tener un nivel de conciencia muy, muy cultivado, muy ampliado. Es una persona que cultiva las virtudes del servicio y de la unidad y de la redención y de la entrega, porque sabe, o más bien debería saber, que cualquier intento de creérsela, de creerse un mesías o de engaño, tiene un efecto boomerang. Por ejemplo, querer perpetuarse en el poder tras un destino muy desgraciado, digamos, creérsela o pensar solo en él, en su banda, el egoísmo, trae un destino muy desgraciado para una casa 12. Es el camino directo a lo peor de la casa 12, precisamente porque ella es una casa colectiva, para el bien común, y uno se queda en segundo lugar, se pone detrás de las necesidades de los demás. Es una función muy social, muy transpersonal. Viene a la Tierra a ser canal para la evolución del colectivo, para el crecimiento de ese colectivo. Y como este Sol está en Tauro, frecuenciar Tauro bajo, querer apropiarse de los bienes de su reinado, administrar muy mal, tomar decisiones muy equivocadas económicas, por ejemplo,
una opción, es muy desgraciado. Es el colectivo que tiene que ponerse a pensar por qué creamos un líder político de estas características. ¿Qué le pasa al pueblo argentino con su confianza en generar, con no poder apropiarse de aquello que le pertenece? ¿Dónde y cuándo quedó mutilada nuestra confianza? Luego pasando al ascendente en el signo de Tauro, lo ven así a 20 grados de Tauro, repite la pauta del Sol y del mencionado eje cómo compartir energía. Y viene a aprender a darle una vuelta más de tuerca a la energía de la Tierra taurina, de abordar con objetividad y mucho sentido común las necesidades del orden material, económico, físicas. Tiene sus experiencias más significativas cuando vive situaciones de necesidades extremas, para poder tomar contacto con su mayor potencial, que es justamente la capacidad de generar riquezas materiales a partir del contacto consciente con las necesidades reales, como podría ser la pobreza en que está inmersa la población de la Argentina, la desnutrición infantil, la falta de alimentos. Todo eso son temas bien taurinos. Y uno con esta carta podría tener una sensibilidad muy especial y mucho talento para hacer algo positivo. Viene a aprender a valorar y aprovechar los recursos, a administrarlos equitativamente, a reproducirlos en abundancia. Sin embargo, el aprendizaje es arduo, como todo ascendente, y como muchas veces se vive muy reactivamente desde la máscara del ego de la personalidad, uno pisa el palito y entra en el mundo de las paradojas. Como aquel que teniendo todo para crear y producir y tener tanta sensibilidad con estas resonancias materiales, no los puede reproducir. Incluso toma los bienes ajenos y toma de más. Se queda con cosas del otro. O bien el otro le saca todo o pierde todo, es lo mismo. Es una cuestión de grado, ¿no? Pero hace lío en el manejo de estos temas y entra en mecanismos de mucho conflicto y muchas veces quedando atrapado en relaciones, esto es importante, de las que no se puede salir así de fácil, o al menos no sin grandes pérdidas. No olvidemos que el complemento de Tauro y opuesto complementario es Escorpio, que lo tiene en la casa 7. Y vibrar bajo Tauro produce vibrar bajo Escorpio, porque van de la mano. Esto es complicado, ya que este signo puede mostrar su peor cara cuando de sobrevivir se trata, y como les mencioné al principio, ¿no? Es interesante ver que su ascendente luego se transforma, como ven acá, después de los 10 grados termina y empieza Géminis, en la casa 1. Él viene también a aprender Géminis. La máscara de la personalidad es Géminis. El lado luminoso sabemos que es la capacidad de comunicar, de tender puentes, de abrir a la inclusión, abrir el juego, hacer buenos negocios, crear espacios de intercambio. Sin embargo, su rostro oscuro es la doble faz, el embaucador, el oportunista, hacer uso de triquiñuelas. Te digo una cosa, hago otra, hoy digo esto, mañana te digo lo contrario. La cara de piedra y las múltiples mentiras. Este es el lado, digamos, oscuro de Géminis, que además está en su casa 1, además de Tauro, por eso también, ¿no? Masa tiene además Saturno, tiene Marte y tiene a Venus, regente del ascendente, todos en el signo de Géminis. Detalle no menor, Marte y Venus están en la casa 2, casa de los valores, de la materialización, de los bienes, de la monetización, y hacen en sinastría, que es la comparación de cartas, conjunción al nodo norte de la Argentina, en Géminis. El nodo norte de la Argentina está en Géminis, y en casa número 8, nada más ni nada menos, porque presta atención. El significado que tiene esta casa 8 es, entre otras cosas, la deuda pública, las relaciones financieras, las pensiones y jubilaciones. ¿Pueden apreciar la dinámica vincular entre Massa y la Argentina? Si la Argentina confía en ella misma, atrae una vibración alta. Si no, atrae una vibración baja. La misma carta
vivida con una conciencia vibrante, amplia, atrae buenas oportunidades, atrae la misma frecuencia. Puede atraer la oscuridad o la luz, tanto el día como la noche. Puede atraer el hielo como el agua hirviendo. Todo es cuestión de grados. Pero bueno, sigamos con Venus. Venus es un planeta muy importante en la carta natal de Massa, como les dije, porque es el regente del ascendente. En Géminis es esa picardía, la sonrisita entre seductor y socarrona. Cuando vibra abajo está el embaucador, el burlador, la capacidad de aliarse con Dios y con el diablo. Pero esto no es inocente. No es inocente no solo por la estructura de la carta, con este eje Tauro-Escorpio, sino porque Venus en esta carta hace un aspecto de cuadratura con Plutón, regente de Escorpio. Y como saben, imprime en su vida una fuerza extrema de todo o nada, donde las cosas se le pueden ir de las manos y alcanzar proporciones muy complicadas. Pero quiero seguir con el análisis que vengo haciendo de la carta en un juego de luz y sombra y de espirales evolutivas. Hay una vertiente luminosa. Yo tengo Venus, cuadratura, Plutón. Y la vertiente luminosa es esa energía capaz de renacer de las cenizas, cual ave fénix, capaz de transformar tanto dolor en sanación, en belleza. Hay mucho para hacer en la Argentina. Él es un candidato a presidente, es nuestro ministro de Economía. Hay tanto para hacer y esta carta tiene tanto talento, pero sí vibra en una frecuencia. Si no, si hace pacto con el diablo, con el lado oscuro, es el boomerang, es todo lo contrario. Pero una Venus-Plutón puede contribuir con un buen equipo a sacar un país entero de la pobreza, por ejemplo. Pero mal usada es corrupción, narcotráfico, mafias, sindicatos, corruptos, avidez sin límites. Te recomiendo que veas mi video de la Carta de la Argentina, para que veas que es Plutón en mundana, y que veas también las cartas de los otros candidatos a presidentes, Patricia Bullrich y Javier Milei. Y también los tránsitos de Argentina, ¿no? Como para embebernos en esta temporada electoral de información que nos puede ayudar a comprender más. Y algo rapidito, no me quiero demorar para no hacerlo tan largo, los tránsitos de Massa en 2 minutos. Voy a ser breve, ¿no? Bueno, para mi modo de interpretar los relojes de Massa, tenemos algunos muy importantes como la cuadratura de Saturno en tránsito, que está en Piscis, a su Saturno natal, que le va a pedir que rinda cuentas. Saturno cuando pasa por otro planeta, y especialmente a su propio Saturno, le dice, se encuentra el Saturno del ego y el Saturno más elevado, y le dice, rendamos cuentas. ¿Cómo estás vibrando, Géminis? ¿Cómo estás vibrando tu estructura de un Saturno que es cuadratura con Neptuno? ¿Utilizás el Saturno para el bien común, con empatía, con resonancia neptunianamente? ¿O es un embaucador, una nebulosa de mentiras? En fin, ¿cómo lo estás usando? Saturno te dice, poné las cosas sobre la mesa. Si estás usando al encantador de serpientes, por ejemplo, un arquetipo de este tránsito, perdón, de este Saturno en Géminis y de toda la parte más geminiana, neptuniana, te dice no más trucos. Los tránsitos que tiene Massa le piden ley y orden. Por ejemplo, Saturno está en tránsito por la casa 10 de Massa, que implica una demanda de madurar, de hacerse cargo, de tomar responsabilidad en el ámbito de la casa 10, que es la vida en la comunidad, la sociedad. Decir la verdad, ir conforme a la ley, no más engaño. ¿Qué está manifestando esta persona? Si fuera tu consultante, ¿no? Vos tratarías de ver cómo está manifestando esta energía pisciana que tiene en el medio cielo. ¿Qué versión de Piscis? Su Marte y Venus en Géminis también están por tránsito inmersos en sustancia pisciana.
Es una cuadratura que Neptuno hizo hace un tiempo y se está alejando, ¿no? Un Neptuno que se está alejando de estos 22 grados, de 20-22 grados, pero bueno, ¿qué procesos tuvo que haber hecho esta persona con Neptuno cuadrando a Marte y a Venus? ¿Qué procesos? Eh, procesos de mucho autoengaño, procesos de mentiras, procesos que finalmente Neptuno como transpersonal le va a pedir limpiar toda esa energía geminiana si la usó mal. Otro tránsito importante, bueno, como vemos es como hay mucho Capricornio, ¿no? On demand, por todo esto de los tránsitos a la casa 10, la cuadratura de Saturno. Y hay un tránsito importante, único en su género, único en la vida, que es Urano transitando por su ascendente en Tauro. Así que ahí lo tenemos, desbaratando los planes del ego, digo yo, ¿no? Nunca mejor aplicada la frase, el alma tiene planes que el ego desconoce, y como las entiende, muchas veces se vive de modo reactivo, con un ego muy enclavado en la personalidad, haciendo culto a esa personalidad. Cuando pasa un transpersonal que te quiere llevar a otro nivel, se te desbaratan los planes de una manera impresionante, porque vinimos a la Tierra a aprender con humildad. Y la manera que tiene el universo de hablando es con escenas y situaciones, ¿sí? Así que estos agentes del cambio son agentes que operan para el sí mismo y nos van a pedir que nos movamos de los lugares donde estamos cristalizados, involutivos, involucionando. Y para terminar, la revolución solar en Libra para el ciclo solar 2023-2024 también indica que deberá enfrentar temas legales, con el plus de una luna progresada también que acaba de ingresar en Libra, todos temas relacionados con mi equilibrio o estos titanes del cielo adentro suyo, Neptuno y Plutón y el titán padre, lo resetean. Bueno, gracias por escucharme. Déjenme sus comentarios, vamos a nutrirnos entre todos los que estamos estudiando astrología, todos los que nos gusta la astrología, los que nos gusta también la política, en fin. Acá les dejo un espacio para que se suscriban, me sigan en mis redes y que podamos compartir más y más cosas. Gracias.